diciendo que en estadística descriptiva nosotros hacemos la descripción de datos de 3 formas: tabular, gráfica y numérica. Cuando decimos descripción tabular, aprendimos a usar, a construir e interpretar también tablas de distribución de frecuencia. Después, la segunda parte, la descripción gráfica, en donde vimos cómo construir gráficos tanto para variables cualitativas como para variables cuantitativas, cualitativa y cuantitativa, ¿ya? Y en la descripción numérica tenemos 3 tipos de datos de descripción numérica. Estos se llaman estadígrafos, ¿ya? Tenemos primero medidas de tendencia central, que de las que vimos fueron media, mediana y moda. Y medidas de tendencia no necesariamente central, que son los percentiles, ¿ya? Luego vimos medidas de variabilidad o dispersión. Entre ellas vimos rango, rango intercuartil, varianza y desviación estándar. No son las únicas. Si ustedes miran en los textos, aparece también desviación media, desviación mediana, ¿ya? Otras medidas que también sirven para medir dispersión o variabilidad en un conjunto de datos. Y lo que nos falta por ver son las medidas de forma, ¿ya? Estas que nos van a indicar si una distribución de datos está, se puede representar en forma simétrica o no simétrica, con asimetrías positivas o negativas, ¿ya? Y esas son las últimas láminas que nosotros tenemos, que hemos estado mirando de esta presentación, de este PowerPoint. Me gustaría saber si estamos viendo lo mismo. No se ve el PowerPoint. Eso le estaba preguntando, si estábamos viendo o no el PowerPoint. Entonces vamos a compartir esto. Ahí sí. ¿Ya? El anterior, las medidas de forma. ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? Sí, sí se ve. Ya, lo tienen en el PowerPoint que subí al principio de este capítulo. Ya, la primera medida se llama medida de asimetría de Pearson, ¿ya? Y se puede definir como se hace la diferencia entre la media y la moda y se divide por la desviación estándar, ¿ya? La interpretación de esto es la siguiente: si nos da 0, significa que la distribución es simétrica, hay simetría. Si el valor obtenido es mayor que 0, hay una asimetría positiva o a la derecha. Y si es menor que 0, una asimetría negativa o asimetría a la izquierda, ¿ya? Ahí nosotros vimos, cuando vimos las medidas de tendencia central, la media siempre existe, la mediana siempre existe, pero la moda no siempre existe. Nosotros podemos tener conjuntos de datos en los cuales no hay moda, ¿ya? Hay una fórmula alternativa para esto, cuando no hay moda, que desgraciadamente no está en estas láminas, pero yo les pediría que la anotaran, ¿ya? Para que sepamos que existe esa fórmula que se usa cuando nosotros no tenemos moda, ¿ya? Y esa es igual a, en el numerador va a ir 3 veces la media menos la mediana. Y eso partido por la desviación estándar. ¿Puede decirlo otra vez, por favor? Lo voy a tratar de poner aquí. ¿Lo están viendo? Más lejos, profesora. ¿Ah? Un poco más lejos, que no se ve bien. ¿Ahora? Desgraciadamente yo no puedo ver si lo que ustedes están viendo. Más arriba, más arriba. Ahí. Ya.
3 veces la media menos la mediana partido por la desviación estándar. ¿Ya? Y eso así se puede usar siempre porque siempre existe media y siempre existe mediana. Una vez calculado esto, la interpretación es la misma. Si es mayor que 0, decimos que la distribución es simétrica. Perdón, si es 0, la distribución es simétrica. Si es mayor que 0, hay asimetría positiva. Positiva significa asimetría a la derecha. Eso significa que al hacer la gráfica, ¿ya? Si nosotros pensamos en un polígono de frecuencia, que lo podemos suavizar y obtener una curva, ¿ya? Hay una colita más larga hacia la derecha, ¿ya? Y de la misma forma, cuando tenemos una medida de asimetría de Pearson negativa, entonces tenemos una cola a la izquierda, ¿ya? Si es menor que 0, Profesora, asimetría ¿podría negativa. explicar ¿Perdón? nuevamente esto? Porque no me quedó claro. Puso abajo como una pizarrita, ¿es una fórmula nueva? La S de desviación estándar en el denominador. Ya, pero es lo mismo que sale ahí arriba, SC, para los datos no agrupados, no entendí esa parte, ¿me la puede explicar, por Mire, favor? estamos en la lámina que dice medidas de forma, medida de asimetría de Pearson. ¿La puede ver? Si no, la está viendo en forma No se directa. ve. Sí, la veo, profesora, la tengo yo impresa aquí. ¿Sí? Sí, la veo yo Entonces, aquí. ya. Esta medida se basa en la media y la moda, pero hicimos el ¿Ya? comentario hace un par de segundos que la moda no siempre existe. Hay distribuciones que no tienen moda, ¿ya? O que tienen más de una moda también. Entonces, en ese caso, se usa esa fórmula alternativa que es 3 veces media menos mediana partido por desviación estándar. Es la que usted mostró delante, en la Sí, pizarra. ¿Y la puede sí. volver a mostrar porque no está en la diapo para poder copiarla, por favor? No, pues no está en la diapo, por eso la escribí. Lo que Ya, ¿la está... puede mostrar, por favor? Ya. Gracias. Entonces, cuando existen dos modas, se puede ocupar esa fórmula que usted nos va a mostrar ahora. O cuando no existe ninguna. Ya, ¿y cuándo Profe, ¿y podemos usted ocupar no esas que podría puso en la editar diapo? después el Power? ¿Perdón? ¿Usted podría editar después el Power y subirlo con las nuevas fórmulas? Claro que puedo. Sí, por supuesto. Ya. Lo voy a hacer. Profesora, entonces, ¿cuándo podemos ocupar esta fórmula que usted puso aquí en la diapo? Cuando tenemos moda, pues. Cuando tenemos, porque dijo cuando tenemos o no tenemos delante, por eso lo entendí. Cuando tenemos dos modas o cuando no tenemos. Mire, ¿Y esta la cuando tenemos moda, una? la moda es una Sí, medida de tendencia central que no siempre sí, existe. exacto, sí. La Ya. que más se repite, Entonces, ¿ya? si no tengo moda, ¿Ya? entonces no puedo usar esa fórmula. Claro. ¿Ya? ¿Ya? Por lo tanto, uso esta otra, esta que le mostré en esta hojita. ¿Ya? Ya. La va a Bien. mostrar de nuevo, profe, que no alcancé a No ver. sé, aquí con la pizarra. Sí, es que yo tengo problema de internet aquí, se me corta, a veces me salió 2 veces hoy día, por ejemplo. Ya. Para yo copiarla solamente. Que me la muestre, no me yo la copio, porfa. No sé si la está viendo. Me avisa, por Sí, favor. dice map. ¿Ah? Dice map. Sí, medida de asimetría de Pearson. Lo mismo que dice en la lámina anterior, Sí, un pero poquito para ahora arriba. Un poquito. Eso, ahí, gracias. La media. Abajo una S, ¿cierto? S. La S significa desviación estándar. Ya. Ya, profesora, gracias. Ya. Bien. ¿Dónde estamos ahora con el PowerPoint? Ya, la segunda medida que vemos es el coeficiente de sesgo. ¿Se ve el Power? No, profesora. No, profesora, no sé. Ahora sí.
Este coeficiente de sesgo, ¿ya? Para ver, también sirve si la distribución es simétrica o no es simétrica. Sesgada se dice cuando es no simétrica. Y aquí tenemos fórmula separada para datos no agrupados y para datos agrupados. ¿Ya? ¿Qué es lo que se hace? Se toma cada dato, cuando estamos en el primer caso, cuando los datos no están agrupados, cada dato se le resta la media y se eleva al cubo. Eso se divide por el total de datos. Y además después se divide por la desviación estándar al cubo. El S es desviación estándar. S al cubo es lo que va a ir en el denominador. ¿Ya? ¿Y cómo varía la fórmula en el caso de datos agrupados? Acá tenemos... está muy chico esto. A ver, ahí. Este X sub I en este caso representa marca de... Ay, por Dios, que se va esto. Ahí. Este representa marca de clase. Se le resta la media, se eleva al cubo también. Pero ahora va multiplicada por la frecuencia de clase. ¿Ya? Dividido por el total de datos, que es n, y partido por s al cubo. ¿Ya? Una vez que veamos las tres fórmulas, vamos a ver con algún ejemplo de datos no agrupados y uno de datos agrupados. La interpretación es similar a la del caso anterior. Cuando es 0, significa que es simetría. Si mayor que 0, asimetría positiva. Menor que 0, asimetría negativa. ¿Ya? ¿Ven la diferencia? Igual, sí, dígame. Consulta, ¿la S de abajo, la desviación estándar, está elevado al cubo o a 4? Al cubo. Estamos en el coeficiente de sesgo. En la lámina siguiente está elevado a 4. Es que en la diapo que tengo yo sale a 4. Mire, en la página siguiente, mijita, aparece S a la cuarta, pero es otra medida que se llama coeficiente de kurtosis. ¿Ya? Pero ahora estamos en el coeficiente de sesgo. ¿Ya? Ahora que estamos delante ya. Ya. Les decía que estas fórmulas traten de tenerlas a mano porque vamos a ver un ejemplo enseguida con datos no agrupados y con datos agrupados. Ya, y la tercera y última medida que vamos a ver se llama coeficiente de kurtosis. Ya, es la que vamos a ver. Si ustedes buscan tutoriales de medidas de forma van a encontrarse con otras medidas de asimetría de Barley, hay otra que se llama de Fischer que podría coincidir con esa o no. ¿Ya? Pero son estas tres las que se usan un poco más y por eso las estamos viendo con detalle. Ya. Es similar a la fórmula anterior. Bueno. ¿Sí? Déjeme cerrar. Buenas noches. Ya. ¿Sí? ¿Qué pasa? Ya vaya, porque estoy concentrada ya. Vaya, que me encima que está profesora. Ya, el coeficiente de kurtosis, si fijan ustedes, comparan con la fórmula anterior, es similar, pero ¿qué es lo que cambia? El exponente. Aquí es elevado a 4 y el S también es elevado a 4. ¿Ya? Y en los datos agrupados, la misma cosa, pero ahora se fijan que va multiplicado por la frecuencia. Ahora este X sub I ya no es cada dato, porque no tenemos cada dato, sino que toma la marca de clase, ¿ya? De cada uno de los intervalos. La interpretación de esto se compara con un valor que es el coeficiente de kurtosis de la distribución normal, que vamos a ver en un tiempo más, ¿ya? Que para esa distribución normal, que es la distribución así acampanada, que se llama campana de Gauss, el valor del coeficiente de kurtosis es 3. ¿Ya? Por eso en algunas partes ustedes pueden encontrar que esta fórmula aparece con un menos 3 acá y la interpretación se hace en base al 0. ¿Ya? Bueno, si es 3 se dice que la curva es mesocúrtica o acampanada. Si es mayor que 3 es leptocúrtica o espigada, es más puntuda, ¿ya? Y si es menor que 3, es una curva más chata o platicúrtica. En esto de las interpretaciones, si nosotros miramos en algún ejemplo,
¿qué es lo que va a pasar? De repente vamos a encontrar valores que son cercanos a 0, pero no son 0. ¿Ya? Y en la conclusión se puede decir que es simétrica. Eso va a depender también de la magnitud de los datos. Un poco más adelante, que espero que sea muy pronto, que vamos a trabajar con el software SPSS, cuando veamos esto vamos a ver que vamos a encontrar, por ejemplo, una medida de un coeficiente de sesgo 0,05, por ejemplo, ¿ya? Pero si las magnitudes son grandes, eso es cercano a 0, por lo tanto vamos a decir que hay una distribución simétrica. ¿Mm? Entonces, en la interpretación ahí de repente no es así como, tiene que ser exactamente 0 para que sea simétrica. Bien. Esas eran las 3 medidas de forma que vamos a ver y que con eso nosotros terminamos este primer capítulo o primera unidad, que en realidad está dividida como en 3 partes en el programa, ¿ya? Que son las medidas con estas medidas de forma completamos la parte de descripción numérica de un conjunto de datos. ¿Cómo vamos a hacer los cálculos aquí ahora para ejemplificar cada una de estas formas? Vamos a mirar algún ejercicio que tengamos datos, ya sea de la guía 1 o del anexo de guía 1. Si la tienen a mano, por favor, aprovechen de mirarla. ¿Puedo poner? Vamos a mirar en el anexo de la guía 1, el ejercicio 8, que tenemos algunos cálculos hechos ya. Ejercicio 8. ¿Lo ubicaron? Sí. Ejercicio 8 del anexo de la guía 1. Si pueden mirar también la pauta, porque ahí tenemos algunos cálculos hechos ya. La media, la desviación estándar, la mediana, tercer cuartil. Aquí tenemos este conjunto de datos. A ver. Vamos a agrandar un poquito más esto. Ya. Los pueden ver, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer ahora? Ya. Si queremos primero calcular la medida de asimetría de Pearson. Para eso nosotros necesitamos ¿qué cosa? Medida de asimetría de Pearson dice que es la media menos la moda partido por la desviación estándar. Tienen ustedes la pauta de la guía, porque ahí tenemos algunos resultados. Sería bueno que los tuviéramos para no estar haciendo los cálculos de nuevo. Aprovechar lo que ya hemos trabajado. Y estamos a 18 de mayo. Ya, media de piso se da. La media, ¿la ubicaron en la pauta? ¿Qué valores tenemos? La media de esta cuestión era 4,135. 4,13. 4,13, ya. O 4,14 podría decirse también. La desviación estándar es 2,27. Aquí no tenemos la moda. Si miramos bien los datos, yo creo que no hay ninguno que esté repetido.
hasta el 4,3 repetido. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Ya, entonces la moda digamos que es 4,3. Por lo tanto, ¿cuánto sería la medida de asimetría de Pearson? La media, que es 4,14, menos la moda, que es 4,3, partido por 2,27, que es la desviación estándar. ¿Sí? ¿Cuánto nos dio eso? Bueno, no importa que no le haya dado con exactitud, pero dame negativo 0,0705 aprox. ¿Cierto? Por lo tanto, ¿qué podríamos decir respecto a estos datos? Que tiene una cierta asimetría negativa. Menos 0,070. Claro. ¿Eh? Si no hacemos caso de la moda, decimos un número que está repetido 2 veces, podría decirse que no lo podemos considerar una moda. Veamos qué pasa si calculamos con la mediana. Y para hacerlo con la mediana, esto sería 3 veces la media menos la mediana. La mediana es 3,7. Y partido por la desviación estándar, que es 2,27. ¿Y qué es lo que va a pasar ahí? Ahí nos va a dar algo diferente. Profesora, dijo 3 veces la mediana. La media menos la mediana. 3 veces la media menos la mediana. 3 por paréntesis, media menos mediana, cierro paréntesis, dividido por desviación estándar. Ya, aquí ¿qué es lo que pasó? Da positiva. Da positiva. Lo que pasa es que este es un conjunto muy chico de datos, ya no podríamos decir qué distribución podrían tener. ¿Ya? Veamos ahora algún ejemplo en donde tengamos la tabla hecha. Tengamos una tabla y a partir de esa tabla tratemos de encontrar la medida de asimetría y aprovechamos de ver las otras medidas porque si no se nos va a hacer muy tarde y no vamos a... Vamos a mirar uno que ya teníamos hecho algún par de veces, el ejercicio 12 de la guía 1. Este era del anexo, ¿cierto? Sí. Vamos a ver el de la guía 1. El ejercicio 12. Ya, esto está con tabla de distribución de frecuencia. Tenemos el valor de la media, que es 29,7. Estas eran las edades de un grupo de 50 personas. ¿Recuerdan eso? Ya, lo bueno es que tenemos la desviación estándar. Ya, tenemos la media, que es 29,7, y la desviación estándar, que es 6,94. ¿Ya? Profesora, ¿cuál ejercicio está viendo? ¿El 12? 12 de la guía 1. También tienen la pauta ustedes. Gracias.
Ya, si calculamos entonces la medida de, veamos el coeficiente de sesgo en esta, para que no repitamos lo mismo. Aquí tenemos algunas cosas calculadas ya. A ver, no sé si ustedes están viendo lo mismo que yo. Parece que sí. Aquí están los intervalos, la frecuencia, la marca de clase. Aquí está el producto de XUI por NI. Y eso nos permite calcular la media, que es 29,7. Y acá tenemos calculada la desviación estándar, que es 6,94. Ya, pero nosotros lo que queremos hacer ahora es calcular el coeficiente de sesgo. ¿Ya? Vamos a hacer eso, coeficiente de sesgo. Miremos la fórmula para datos agrupados. Y dice, la fórmula dice que tenemos que hacer la suma de las diferencias entre XUI menos la media elevado al cubo. ¿Ya? Entonces vamos a poner aquí una columna, XI menos la media, que era 29,7, y esto va a ir elevado al cubo. Vamos a poner aquí, esto tiene calibre 18. Eso. Entonces, vamos a tomar aquí este valor, que va a ser la marca de clase, que es esta, menos 29,7 elevado al cuadrado. Al cubo, perdón. Ahí sí. Ya, esto debería ser el resultado de 17 menos 29,7 elevado al cubo, ¿sí? Vamos a copiar eso aquí abajo y tenemos estos valores. Si quieren, verifican alguno ustedes. 42 menos 29,7. ¿En cuánto nos da eso? 42 menos 29,7. Y eso lo elevamos al cubo. Da 1860,87. ¿Sí? ¿Vamos siguiendo o no? Sí. Ya. Pero eso tiene que ir multiplicado por la frecuencia. Entonces vamos a multiplicar este número multiplicado por la frecuencia, que en este caso es 3. ¿Qué hice? Ahí. Sería este número multiplicado por este número. Y reproducimos eso. Esto sería esto mismo, pero multiplicado por NI. Revisemos la fórmula. La fórmula dice que hay que hacer la suma de todo esto. Y eso hay que dividirlo por la desviación estándar al cubo. Perdón, por dividirlo primero por n que era 50.
Y ese resultado hay que dividirlo por